El mensaje del día de hoy está titulado Corazón de Siervo y nos vamos a basar en Lucas, capítulo 17, versos del 7 al 10. Y vamos a empezar por leer la palabra. Lucas 17, versos 7. ¿Quién de ustedes, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que les ha sido ordenado, digan, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Gracias, Dios, te damos una vez más por el privilegio de estar aquí en paz. Gracias porque tenemos acceso a tu palabra, Dios. Te ruego, Dios, que prepares nuestros corazones para recibir tu palabra, Señor, y que tú hables a cada uno de nosotros, Dios, y recibamos aquello que necesitamos, Padre. Que quites cualquier cosa que estorbe de nuestra mente, de nuestro corazón, Padre, cualquier distracción. Y te ruego, Padre, más que nada que pongas un corazón humilde, Padre, en cada uno de nosotros para escuchar esto que tenemos que aprender el día de hoy, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vivimos en una generación en la cual la gente está enfocada en sí misma. Lo hemos platicado en el pasado. En la actualidad, desafortunadamente, en la sociedad en la que vivimos, muchas personas están más al tanto o más interesadas en cuántos likes tiene la última foto que subieron a sus redes sociales que en las cosas espirituales. Y aún nosotros, como hijos de Dios, corremos el riesgo de egoístamente acostumbrarnos a sus promesas. A sus bendiciones, no a sus promesas. Corremos el riesgo de egoístamente acostumbrarnos a sus bendiciones. Me distraje porque estaba viendo a Ana, de que puede llegar el punto en que nosotros tenemos lo que necesitamos y pues creemos que ya somos merecedores y nos olvidamos de lo que realmente importa, ¿no? Podemos quedarnos estancados en nuestra zona de confort. ¿Qué quiere decir esto? Que hacemos simple y sencillamente pues, lo que es más cómodo para nosotros. ¿Y qué sucede? Eventualmente le quitamos la mirada a lo que realmente importa, que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Como lo acabamos de leer ahorita en esta parábola, Él es el amo y nosotros somos sus siervos. Consciente o inconscientemente podemos caer en el error de creer que nosotros somos los amos. Y podemos empezar a pedirle cosas, inclusive exigirle cosas a Dios para poder cumplir nuestros planes, sin saber si estas cosas están alineadas a su voluntad. Y lo digo con esta certeza porque yo lo hice en el pasado. No está mal pedirle a Dios, la palabra nos enseña a pedirle. El punto aquí es con qué corazón pedimos. ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Lo hacemos con un corazón de amo que lo que busca es satisfacerse a sí mismo? ¿O lo hacemos con un corazón de siervo humilde que dice, Dios, mi corazón anhela esto o aquello, te ruego que abras puertas, te ruego que bendigas, pero si esa no es tu voluntad, que no se haga así? Hoy vamos a ver lo que la Biblia nos dice acerca de esta actitud de siervo que debemos tener hacia nuestro Señor. Son 4 versos que vamos a cubrir, lo dividí en 4 puntos. Vamos a empezar con el primero. Siervo o esclavo. Leo el verso 7 de nuevo. ¿Quién de ustedes, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? Un par de cosas que debemos tener en mente cuando estudiamos este verso o estos versos que vamos a estar repasando. 3/4 partes del inicio de este verso, Jesús les está planteando una situación que era común en los tiempos en los que se relata este pasaje. ¿Quién de ustedes, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa y siéntate a la mesa? Era común que personas con ingresos modestos tuvieran al menos a un siervo en sus casas.
En otras palabras, los discípulos, se me pasó decirle, pero aquí este pasaje es Jesús hablándole a los discípulos, estaban bastante familiarizados con esta situación. El segundo punto a considerar en este pasaje, en este verso, es cómo empieza el versículo. ¿Quién de ustedes teniendo un siervo? Un siervo. En el idioma original del Nuevo Testamento, que es en griego, se utiliza la palabra doulos, la cual significa esclavo. Sin embargo, la mayoría de las versiones de la Biblia tradujeron esta palabra como siervo. Encontré yo solamente que la versión de la traducción al lenguaje actual, creo que se llama, es la única versión en español que usa la palabra esclavo. La Reina Valera Internacional, cualquiera que leamos, dice siervo. Algunos teólogos dicen que se utilizó la palabra siervo a causa de la sensibilidad social que había hacia la esclavitud. Entonces no quisieron que se malinterpretara este término. Sin embargo, hay una diferencia significativa entre ambos términos. Recordemos que un siervo es alguien a quien se le contrata, es alguien a quien se le paga para que haga un determinado servicio, una determinada cosa, y un esclavo es alguien que se compra. Un esclavo es alguien que tiene dueño. Un esclavo no tiene derechos ni opinión ante su amo. Con esto en mente, Jesús les plantea a sus discípulos una situación inimaginable para esos tiempos. Un amo invitando a la mesa a uno de sus esclavos. Una forma de ilustrar esto en la actualidad puede ser que una semana cualquiera, voy a usar a Conrado como ejemplo, si me lo permites, llega el jefe de Conrado el miércoles en la tarde al terminar la jornada laboral y le dice: Conrado, has venido a trabajar lunes, martes y miércoles, llegaste a tiempo, como tenías que haber llegado, estuviste aquí de 9 a 5, hiciste exactamente lo que tenías que hacer, hiciste exactamente para lo que te contraté, no hiciste nada extraordinario, hiciste lo mínimo que esperaba de ti. Anda, tómate jueves y viernes libre, vete con tu esposa, tienes los días libres con goce de sueldo. ¿Qué jefe te dice eso? Si tú tuvieras empleados, ¿les darías 2 días libres con goce de sueldo por haber hecho para lo que los contrataste? ¿Que no hicieron nada más, simple y sencillamente lo que tenían que hacer? Con esta introducción vamos a pasar al siguiente verso, al 8, y por ende el segundo punto. Prepárate para servir a tu Señor. Leo el verso 8. No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. La parábola nos da a entender que así como este siervo o como este esclavo que había terminado una jornada completa de trabajo, regresa a su casa, se encuentra a su amo y éste le dice: prepárame la cena y sírveme. De la misma manera, cada uno de nosotros que ha decidido recibir a Dios como su Señor, aclaro, por voluntad propia, nos convertimos en sus esclavos. Cada uno de nosotros que ha decidido recibir a Dios como su Señor por voluntad propia, nos convertimos en sus esclavos. Tendremos diversos trabajos y responsabilidades que hacer y podemos ir terminando una obra o un llamado específico de Dios, que Dios nos dio, cuando la siguiente obra ya está a la puerta y la tenemos que atender, tal cual lo vemos en esta parábola. Primero tenemos que atender a nuestro Señor y después vamos a atender nuestras necesidades. Que lo hermoso de esto es que en realidad Dios mismo es quien atiende esas necesidades, aunque creemos que somos nosotros. Primero tenemos que atender a nuestro Señor y después atenderemos nuestras necesidades. Voy a hacer un paréntesis para hablar un poco de este esclavo al cual nos estamos refiriendo. Por la gracia de Dios, no es una esclavitud que nos obliga a trabajar por más de 12 horas bajo el sol. Puedo agregarle bajo condiciones precarias. Es una esclavitud voluntaria, motivada por amor y agradecimiento. Es una esclavitud voluntaria, motivada por amor y agradecimiento por lo que Dios ha hecho por nosotros. Somos esclavos del buen Señor, no somos esclavos de un amo tirano y egoísta. En el libro de Deuteronomio podemos encontrar un ejemplo de este tipo de esclavo por amor.
Los que me quieran acompañar a Deuteronomio 15, verso 12. Deuteronomio 15, verso 12 al 17. Empieza diciendo la palabra: si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea. Si se vendiere. Acabamos de ver que un esclavo se vende, un siervo no se vende, un esclavo se vende. Si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubieres servido 6 años, al séptimo le despedirás libre. Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar, y le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Y te acordarás de que fuiste siervo, te acordarás de que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Nos vamos a enfocar en el 16. Si él te dijere, si este esclavo te dijere, no te dejaré, porque te amo a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja, tomarás un objeto que tenía una punta filosa, le perforarás la oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. Aquí habla la ley de la esclavitud que en aquel entonces existía. Al séptimo año tenían la libertad de ser libres. Sin embargo, la palabra nos dice, ¿no? Si este esclavo amaba a su amo de tal manera que él decidía quedarse con él, eran libres para hacerlo. Sin importar qué es lo que Dios nos ha pedido a nosotros, es nuestro deber obedecerlo. Ser fiel y responder con un corazón humilde. ¿Qué quiero decir con esto? Si estuvimos sirviendo en un área específica o atendiendo un llamado específico de Dios, de parte de Dios, pero nuestro corazón desde un inicio anhelaba hacer algo diferente, eventualmente es muy probable que lleguemos a un punto en el que sentimos que ya esperamos demasiado tiempo y nuestros anhelos aún no se cumplen. Debemos ser pacientes y fieles hasta que Dios nos confirme que debemos tomar otra decisión. Sin embargo, el enemigo y nuestra carne se van a encargar de recordarnos todos los días que ya esperamos demasiado tiempo, porque tengo que seguir esperando, que no es justo, porque yo tengo que esperar y otros al día siguiente o a la semana que entra o al año que entra tienen lo que querían, que lo que nosotros estamos haciendo puede que sea mucho más que los que otros hacen y empezamos a quejarnos. Sin embargo, si un esclavo obedece a su amo, ¿cómo puedo yo no obedecer a Dios? ¿Cómo podemos cada uno de nosotros no obedecer a Dios, que Él es el Señor de señores? En la parábola el amo le dice al siervo, cíñete. En otras palabras, ajústate el cinturón, ajústate la ropa, o inclusive cámbiate la ropa y ponte la adecuada para que me puedas servir. Lo mismo aplica a nuestras vidas. Debemos despojarnos de todo lo que nos estorbe para poder servir a Dios. La lista puede ser innumerable, puse aquí nada más 3 cosas. Puede ser orgullo. Puede que nos pidan apoyar, a repartir folletos, a hacer aseo en el edificio, y nuestra actitud es, o puede ser, ¿por qué tengo que hacer eso yo? Yo creo que mis capacidades son más grandes que esas y yo no tengo por qué, hasta cierto punto pudiéramos verlo en la carne, humillarme a hacer ese tipo de actividad. Falta de paciencia. ¿Sabes qué? Sí me interesa servir a Dios, sin embargo, por mis capacidades y tal vez mi madurez espiritual, yo considero que debería entrar en una posición de liderazgo y no tengo la paciencia para esperar y crecer desde abajo. Otro punto puede ser simple y sencillamente indiferencia. Vez tras vez hemos escuchado las necesidades que hay en la congregación y nos da igual. No hay interés de mi parte para ver cómo puedo ayudar. Podemos encontrar el mejor modelo de esto en Filipenses 2, versos 5 al 8. Filipenses 2, verso 5. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, tomando forma de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Otra actitud o pensamiento que podemos tener, podemos decirle a Dios: los últimos 2 años te he servido la mayor parte, y puse aquí entre comillas, de mi tiempo. Te he servido la mayor parte de mi tiempo. Y estuve lidiando con situaciones y personas que en realidad no tenía necesidad de por qué lidiar. Así es que este año pues decidí tomarme un poco, entre comillas, otra vez de mi tiempo, para mí, para hacer lo que yo quiero, lo que a mí me gusta. Ahora quiero hacer otro paréntesis con este segundo ejemplo, o en este segundo ejemplo. Es totalmente válido dejar un ministerio o actividad temporalmente si surge una circunstancia extraordinaria fuera de nuestro control, pero no es válido dejarlo simple y sencillamente por nuestra comodidad. Voy a repetir esta parte. Es válido dejar un ministerio o actividad temporalmente cuando surge una circunstancia extraordinaria, pero no es válido dejarlo simplemente por nuestra comodidad. Hay muchas cosas mal con esta mentalidad. Obviamente intencionalmente puse este tipo de ejemplos, por mencionar algunas. Primera, como esclavos de Dios, todas nuestras fuerzas y todo nuestro tiempo debe ser dedicado a Él. Como esclavos de Dios, todas nuestras fuerzas y todo nuestro tiempo debe ser dedicado a Él. Segundo, nuestra vida le pertenece a Dios, no nos pertenece a nosotros. Claramente lo encontramos en Romanos 14, versos 7 al 9. Romanos 14, verso 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Y último punto respecto a este ejemplo: si estás pensando o has pensado en dejar de servirle a tu Señor por alguna dificultad que se presentó en tu vida, recuerda que Dios tiene el control de todo. Él sabe por lo que estás pasando y tiene una razón por la cual está permitiendo que esto suceda en tu vida. Se escucha fácil de decir, pero puede ser extremadamente difícil. No desmayes. Cíñete y busca el rostro de tu Señor para que te dé las fuerzas que necesitas. Ahora, estemos conscientes que nuestro compromiso con Dios puede ir mucho más allá de lo que pensamos. Habrá ocasiones en que el siervo o el esclavo, nosotros, estemos cumpliendo fielmente su llamado. Y de pronto el Señor nos pide que hagamos algo más para Él. Nuestra carne lo va a resentir y probablemente se va a querer resistir, pero una vez más debemos serle fiel y obedientes, así como un esclavo le sería a su amo. ¿Cuáles pueden ser algunos ejemplos de estas cosas extras? Puse 3. Primero, un domingo como el día de hoy, saliendo del servicio, recibimos una llamada de un hermano. Y puse aquí en el ejemplo un hermano no muy cercano, un hermano del cual pertenece a mi grupo de casa y hay una relación un poquito más cercana. Y me pide ayuda, me dice que si tengo tiempo para ir con él, tiene una situación difícil en la cual requiere consejo y quisiera platicarlo conmigo. Probablemente yo pueda pensar: Dios, es mi único día libre, ya te dediqué la mañana y ahora me estás pidiendo que te dedique la tarde, ¿que no tengo derecho a descansar un rato? Segundo ejemplo, asistimos al servicio del domingo, asistimos a la reunión del grupo de casa, inclusive podemos venir a la reunión de oración, y el jueves o viernes el encargado del ministerio en el que servimos nos dice: ¿sabes qué? Necesito que platiquemos el sábado en la mañana, que tengo que discutir algunos planes contigo que queremos implementar y pues me gustaría platicarlo. Podemos pensar ahora, de nuevo, es mi día libre. Ya le dediqué 3 días de esta semana a las cosas de Dios. ¿Tengo que dedicarle otro día más? Y último ejemplo. Somos fieles con nuestros diezmos y ofrendas y un día Dios nos dice: quiero que apoyes económicamente a este ministerio específico o a esta persona específica. Y para aquellos que tienen más suerte,
Dios te dice el monto que quiere con el que aportes, y ese monto no es pequeño. Y podemos pensar, Señor, ya estoy dando una parte de mi sueldo, ocasionalmente ofrendo para las necesidades que surgen, y ahora me pides dar más todavía. Tenemos derecho a decidir si hacemos o no las cosas. Sin embargo, como esclavos del Señor, renunciamos a nuestros derechos. Ya no vivimos para nosotros, vivimos para Él. No nos pertenecemos a nosotros, le pertenecemos a Él. Ahora, estos dos ejemplos hacen referencia a personas que están sirviendo. ¿Qué hay de aquellos que no lo están haciendo? Si tú no sientes la libertad o el deseo de servirle a Dios, no a Comunidad Cristiana de Otay, no a los líderes, no al pastor, Él te está dando la oportunidad hoy que asimiles por qué lo debes de hacer y con qué actitud lo debes de hacer. Te está recordando que si decidiste recibirlo, y aquí subrayé la palabra recibirlo, a Él como tu Señor, ahora le perteneces a Él y debes estar a su disposición. No tengas miedo de hacer esto. Si es la primera vez que lo vas a hacer, probablemente temas de lo que va a implicar y lo que va a requerir de ti, pero te desafío a que tomes la decisión de rendirle tu vida a Dios. Ya lo recibiste, ahora ríndele tu vida a Dios. No te vas a arrepentir de haberlo hecho. Tercer punto, gózate en servir a tu Señor. Vamos al verso 9. Gózate en servir a tu Señor. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así como en la parábola, no esperes una recompensa por parte de Dios al hacer lo que te corresponde hacer. Esto suena duro y lo puede ser. Sin embargo, su gracia es tal que a pesar de que Dios no nos debe absolutamente nada, ni está comprometido en darnos nada, aún así lo hace. Y acabamos de escuchar un testimonio muy bonito hace unos minutos. A pesar de que Dios no nos debe absolutamente nada, ni está comprometido a darnos nada, por su gracia lo hace y derrama bendiciones sobre nuestras vidas. Él nos puede dar las cosas que le pidamos en esta tierra siempre y cuando estén alineadas a su voluntad. No es lo que yo quiero, no es lo que yo anhelo. Debemos cuidar la actitud con la cual servimos a nuestro Señor, sin esperar algo a cambio. Que nuestra meta sea hacer su voluntad de todo corazón, que cuando le sirvamos haya un deleite en nuestro corazón, que no lo veamos como un trabajo tedioso que tenemos que hacer. El Salmo 40, verso 8 dice: me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. Me deleito en hacer tu voluntad, tu ley está dentro de mi corazón. No le servimos porque tenemos que servirle. Le servimos porque lo amamos, porque estamos agradecidos por todo lo que ha hecho por nosotros y para que su nombre sea exaltado y glorificado. Y después de esto vendrá la mejor parte. Leo Apocalipsis 22, verso 12. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. El amo no le da gracias a su siervo porque éste no está haciendo más de lo que se merece el amo. De igual manera, nosotros nunca podremos darle a Dios más de lo que Él merece, pero Él sí nos dará a nosotros muchísimo más de lo que merecemos. Aparte de gozarnos, démosle gracias a Dios por habernos dado la oportunidad de participar en su ministerio, de trabajar para Él, a pesar de quiénes somos y lo que hemos hecho. Aparte de gozarnos, démosle gracias a Dios por habernos dado la oportunidad. Nosotros somos los que tenemos la oportunidad de participar en su ministerio,
de trabajar para Él a pesar de quiénes somos y lo que hemos hecho. Primera de Timoteo 1, verso 12. Pablo dice: doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia, porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante, con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Punto 4. Si pareciera que los quiero animar, estoy haciendo muy mal trabajo, ¿verdad? Con los títulos que pongo. Punto 4. Siervos inútiles somos. Ya es el último, ¿eh? Leo el verso 10 de nuevo. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que les ha sido ordenado, digan: siervos inútiles somos. No son mis palabras, son las palabras de Dios. Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Empezamos con una condición: cuando hayan hecho todo. ¿Qué es ese todo? Algunas cosas: amarás a Dios sobre todas las cosas, amarás a tu prójimo como a ti mismo, honrarás a tus padres, perdonarás a tus enemigos. Simplemente el primer punto, los primeros dos, nos pueden llevar toda la vida. Este pasaje nos permite ver, o este versículo, perdón, nos permite ver que mientras estemos en esta tierra, nunca terminaremos de servir y glorificar a nuestro Señor. No importa lo que hagamos y qué tan bien lo hayamos hecho, nunca podremos hacer lo que Dios merece, ni como Él lo merece. Siervos inútiles somos, aun cuando hacemos lo mejor que podemos. Necesitamos un corazón humilde para asimilar esto. Esto choca con el razonamiento humano. ¿Cómo puede ser posible que hago lo mejor que puedo, doy mi mayor esfuerzo y sigo siendo un siervo inútil? Jesús no trajo esta enseñanza para que digamos: me he esforzado en todo lo que Dios me ha pedido que haga y aún así sigo siendo un siervo inútil. Pues ¿de qué sirve mi esfuerzo? Al decir siervo inútil, no quiere decir que no somos de valor para Dios. No quiere decir que no somos de provecho para Dios. Está dejando en claro que nada de lo que hagamos podrá convertir a Dios en un deudor nuestro. Nada de lo que hagamos merecerá algo de parte de Dios, una recompensa, una retribución hacia nosotros. Por esta razón debemos tener un corazón humilde cuando estemos cumpliendo con nuestro deber. Simple y sencillamente estamos haciendo lo que debemos de hacer. Dios nos dio la vida, Dios nos dio salud, Dios nos ha dado familia, Dios nos ha dado un techo, nos ha dado trabajo, nos da alimento. Simple y sencillamente dio a su Hijo en sacrificio por nosotros. ¿Qué tanto le puedo dar yo a Él? Si ponemos en una balanza todo lo que Él nos ha dado y al menos lo que yo le he dado, ¿cómo se vería esa balanza? Sería absurda, al menos mi propio testimonio o mi propio ejemplo sería absurdo. Todo lo que Él me ha dado y lo poquito que yo le he dado. Hay una cita de John Newton, que era un clérigo de los 1800, que dice, está traducida en español, si la buscan no la van a encontrar como tal, pero la pueden buscar en inglés: los cristianos que tienen poco de conocer al Señor se consideran a sí mismos como algo pequeño. Los cristianos que ya tienen algún tiempo en el Señor y están en crecimiento se consideran a sí mismos como nada. Los cristianos maduros se consideran a sí mismos como menos que nada. Una vez más, esto choca, no hay manera que el razonamiento humano entienda y acepte esto. Pero recordemos que en la esfera en la que se reconoce la soberanía de Dios, las cosas son totalmente diferentes. En esa esfera amamos al enemigo. En esa esfera nos dan una bofetada en la mejilla derecha y ponemos la izquierda. En esa esfera, si nos piden que carguemos o nos obligan que carguemos una carga por 1 milla, lo hacemos 2. Si nos piden que le demos el abrigo, le vamos a dar el suéter y la camiseta. Esa es la esfera en la que vivimos los hijos de Dios.
Al reconocer la majestuosidad y gracia de Dios, nos damos cuenta que aún cuando hacemos lo mejor que podemos, seguimos siendo siervos inútiles ante Él. Pero Él nos ama y se complace en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. No todo es malo, no todo se escucha tan feo. Pero Él nos ama y se complace en los que le temen y en los que esperan en su misericordia, lo cual nos debe animar a seguir en sus caminos. ¿En dónde dice esto? Salmo 147, 11. Salmo 147, 11. Se complace Jehová en los que le temen. Se alegra, se goza, se deleita Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Vamos a concluir. Dijimos que nuestro deber en la tierra es servir a Dios con gozo en nuestro corazón, sin esperar nada a cambio. Como aquel esclavo que por amor hace la voluntad de su amo y no la de él, reconociendo que nuestra vida le pertenece a Él y todo lo que tenemos proviene de Él. Y por su gracia tenemos la promesa de que cuando estemos en su presencia, Él recompensará de acuerdo a las obras de cada uno de nosotros. Quiero cerrar con una pequeña anécdota. Hace algunos meses instalé un cerco en el patio de la casa. 2 tramos, un cerco muy sencillo. Tenía que escarbar un hoyo de aproximadamente 40 centímetros para poner el poste en el centro. Le pedí a mi hijo Santiago que saliera a ayudarme. Le presté una palita, agarramos sin pedir permiso una palita a la mamá, que por cierto se la doblamos. Y Santiago, y no se la he repuesto, Santiago en 15 minutos ocupaba un hoyo de 40 centímetros. En 15 minutos escarbó media taza. Y con mi ayuda. En su mente, Santiago había hecho un excelente trabajo. Y aquellos que me conocen, con mi poca paciencia, al minuto 2 yo estaba a punto de decirle, gracias Santiago, déjala hasta ahí, yo le sigo. Sin embargo, mi corazón se alegró de ver a mi hijo ayudando a hacer lo que su padre tenía planeado hacer. A pesar de que iba a ser mi trabajo más tardado, más tedioso, yo tenía que entender o entendí por la gracia de Dios que Él estaba haciendo lo que Él mejor podía de acuerdo a sus capacidades. Y yo lo amo de tal manera que no me importó que fuera a tardar más en terminar. Y reconocí su esfuerzo y le di las gracias por haberme ayudado. Y él se fue a jugar. ¿Qué quiero ilustrar con esto? Si este es el amor, este es el gozo y la paciencia de un padre terrenal, pecador e imperfecto como yo, cuando uno de sus hijos hace lo que éste le pide, imaginemos lo hermoso que será aquel día cuando estemos ante la presencia del Señor y nos demos cuenta que Dios fue quien hizo todo el trabajo. Él nos dio los dones, Él nos dio los recursos, Él abrió las puertas y en muchas cosas probablemente hasta fuimos un estorbo. Estorbamos para sus planes, sin embargo, aún así Él nos dirá, bien hecho, siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué quiero hacer con esto? No desaproveches la oportunidad que tienes ahora de servirle a tu Señor. Ahora que aún estás a tiempo. Mañana, el año que entra, el mes que entra, no sabemos si vamos a tener esa oportunidad de hacerlo. Lucas 12:35 dice, y con esto cierro, manténganse listos con la ropa bien ajustada y la luz encendida. Pórtense como siervos, pórtense como esclavos que esperan a que regrese su Señor de un banquete de bodas para abrirle la puerta tan pronto como Él llegue y toque. Dichosos los siervos, dichosos los esclavos a quienes su Señor encuentre pendientes de su llegada. Esos queremos ser nosotros. Dichosos los esclavos a quienes su Señor encuentre pendientes de su llegada. Créanme que se ajustará la ropa, hará que los esclavos se sienten a la mesa y Él mismo se pondrá a servirnos.
Él mismo se pondrá a servirles. Esto es lo que dice la palabra. Y yo solamente lo puedo imaginar, ni siquiera, yo creo, no sé qué porcentaje mínimo de lo glorioso que va a ser eso. Gracias, Dios, por la oportunidad que nos das, Dios, todos los días que amanecemos, Padre, que respiramos, que caminamos, que vamos a trabajar, Dios, que estamos criando a nuestros hijos, que estamos honrando a nuestros padres, Dios. Danos discernimiento, Padre, valentía, aumenta nuestra fe, Dios, sigue transformando nuestros corazones para poder rendirte nuestras vidas, Dios, por completo y dejar de ver, Dios, por lo que yo quiero, lo que nosotros queremos, Dios, y buscar tu rostro y buscar hacer tu voluntad, Padre. Gracias por todas tus bendiciones, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.